el ICDA, también es titular de Junior Achievement, tiene una intensa actividad en Córdoba. Buenas noches, Gisela. Hola Virginia, equipo, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. Cuando mirás la economía, cuando te levantás a la mañana, ¿cuáles son los datos centrales que más te preocupan? ¿Son de la economía, de la macroeconomía o de la economía real? Bueno, siempre los datos de la economía real y más en una economía como la de Córdoba, donde el sector productivo es tan fuerte, son datos que nos preocupan, ¿no? Yo creo que la recesión económica que empezamos a transitar, junto con el aumento del nivel de precios, que viene en disminución, pero sigue estando al final del día, bueno, son situaciones que evidentemente preocupan, porque bueno, a todos en definitiva, todos estamos transitando esto de que nos alcanza, ¿no? Y que la sábana es muy corta. Pero allí, Virginia, bueno, en realidad viendo cómo se está dando la cosa, donde estamos viendo que, por ejemplo, el estimador mensual de la actividad económica ya muestra que estamos transitando una recesión profunda, 3,2% cayó en el interanual de un año a otro. La inflación, en definitiva, también aumentando, pero empezó a disminuir, donde, bueno, hay que ver cuáles son los datos de este mes, el mes pasado, que el gobierno apuesta que sean menos del 10% para mostrar que están yendo a una desinflación. De hecho, lo que vemos es que el lunes pasado, justo hace 7 días, la cadena nacional de Milei anunciando el superávit fiscal, el superávit financiero de un 0,2% del PBI, en realidad apunta a mostrar que hay luz al final del túnel, ¿no? En realidad, una situación en la cual los precios siguen aumentando, donde la actividad económica está frenada, se empiezan a ver los primeros signos de la recesión con empresas que han suspendido a sus empleados. Solo 2 de cada 100 empresas están pensando en contratar nuevos puestos de trabajo. Bueno, todos estos datos muestran un clima de hartazgo social y es lo que se ha leído desde el gobierno, para lo cual se anuncia esta cadena, ¿no? Ahora, esto que se anunció como un fuerte logro de superávit fiscal, que es celebrado por los mercados, bueno, lo que se muestra ahora, o en realidad lo que se busca, es que siga teniendo el apoyo de un sector de la economía real, que bueno, que ya empieza a ver estos signos de hartazgo, ¿no? Ahora, lo que queda de ahora en más y que se ha empezado a discutir hoy es el paquete fiscal o la ley de bases, ¿no? Y un Exactamente. poco para que nos entiendan los oyentes, o en realidad también los que están viendo el programa, este paquete fiscal, en definitiva, tiene que ver con poder sostener este superávit fiscal que se ha anunciado, ¿no? Hay ciertas luces de alerta que muestran que este superávit fiscal no sería sostenible porque, bueno, primero la gran caída de la actividad económica o pudo lograrse con un superávit porque en realidad la caída del gasto fue mayor Claro. justamente a la caída de la actividad, pero a medida que la recesión se vaya prolongando, se va a recaudar cada vez menos de impuestos producto de que, bueno, de que no hay actividad económica, no hay un motor que esté Exactamente. circulando, Y ¿no? también Entonces, es si no hay un cierto, motor que está Gisela, que circulando, se recauda menos. también es cierto que cada vez está más claro que ese superávit también se sustenta en parte con un montón de cuentas que el Estado dejó de pagar para lograr esos números, ¿no? Sí, sí, exactamente. Ha pasado esto de la motosierra y de la licuación, fue textual, ¿no? En realidad la motosierra pasó creo que absolutamente por todos los sectores, Virginia, donde cayó salud, bueno, educación, vimos la gran marcha de las universidades, donde Exactamente. fueron hasta mismos los mismos sectores jóvenes que votaron de algún modo a Milei, también fueron los que estaban en la marcha, ¿no? Con lo cual, bueno, todo esto también es leído por el gobierno, por ese capital, en definitiva, que no quiere perder en este momento y que necesita ese apoyo, ¿no? Ese serrucho y motosierra, ahora, ¿qué es lo que se empieza a ver? Primero, esta caída en la actividad económica que posible que no se sustente. Después también el tema de, bueno, de todo lo que tiene que ver con las tarifas, ¿no? A la luz, a los servicios públicos, cómo va a ser sostenido en el tiempo. Hoy salió una noticia que el gobierno va a pagar en el mes de junio la gran deuda que tiene con las energéticas, que esto también va a pagar en el déficit fiscal. La fórmula previsional, que cayó mucho, en un 40% en estos meses, ahora empieza a haber una fórmula que tiene o sectoriza por inflación de 2 meses atrás, es decir, que tiene una inercia inflacionaria también, ¿no?
El tema es que, bueno, ahora lo que se busca es que ese superávit también logre sostenerse con este capítulo de la ley de bases en el cual, bueno, se restituye el impuesto a las ganancias para los trabajadores. En 1.8 millones de pesos los trabajadores empezarían a pagar nuevamente ganancias en una situación en donde, sumado también a blanqueo fiscal, ¿no? Sumado también a una flexibilización laboral, el tema de que no se va a privatizar el Banco Nación, entre otras de las cuestiones, y bueno, y en definitiva lo que se busca es que ese ajuste de ingresos, que hay que decir que ese ajuste de ingresos que fue de 3.2% del PBI, recayó un 2.1% en las provincias y el 1.6% en la nación, es decir, que el mayor costo fue para las provincias también. Lo que se estima ahora es que, bueno, con este alivio o esta ley de bases y este paquete fiscal, este ajuste sea de un 5.2%, ¿no? Hay que ver también, bueno, qué es lo que sucede con la cosecha gruesa, porque hay toda una apuesta ahí en donde esta sabana corta, donde todavía faltan dólares, falta plata y todavía hay mucho para poner. El swap de China, que aparentemente va a haber que pagar 4.900 millones de pesos para devolverlo, un campo que con este tipo de cambio de crawling peg de un ajuste del 2% mensual les resulta no competitivo, con lo cual 15.000 millones de dólares pensaban aportar y ahora aparentemente ese número bajó. Todo esto hace recalcular los puntos y ver en definitiva si es posible o no sostener este superávit, con lo cual hace tener más dudas con respecto a cuándo va a ser esa reactivación económica, ¿no? Gisela, el presidente es el primer economista, creo que llega a la presidenta, o uno de los primeros, el primero, ¿no? Primero. Vos sos economista, pero la cuestión política de discusión más fuerte hoy es la economía, hoy y hace muchos años en la Argentina, ¿no? ¿Cómo ves que, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó el fin de semana con el discurso de Cristina, cómo ves que ese discurso de economía, que afecta tanto al votante luego, va a continuar cuando vaya acercándose la próxima elección del año que viene? Yo creo que acá lo clave es la reactivación económica, ¿no? En definitiva, el votante siempre vota con el bolsillo, ¿no? Sí, sí, por eso diría Clinton, es la economía idiota, ¿no? La famosa frase que se institucionalizó, ¿no? Sí. Entonces yo creo que si la economía no se llega a reactivar, ese efecto hartazgo, porque en definitiva Milei llega a la presidencia por el hartazgo de la gente con respecto al modelo anterior, y en definitiva una gran ilusión de que la casta termine pagando y que al final termine reactivándose todo, ¿no? Pero si esto no se reactiva con un esquema, ya sea o de B corta o ya sea de L de Nike, como por ejemplo, como la B de Nike, en donde por lo menos, si bien la recuperación no es tan grande, pero empieza a haber signos de recuperación, sería suficiente. Ahora, si entramos en una L donde no logremos salir de esa recesión, ahí va a estar difícil, ¿no? ¿Cuáles son las dudas? Bueno, las dudas es la falta de un programa de apoyo al sector productivo, ¿no? Milei dijo, yo saco el sector público como el gran motor de la economía porque fue ficticio, era un pulmotor, todo lo que quieran con respecto a que no era un crecimiento real, pero tampoco se ve que haya un estímulo hacia el sector productivo, ¿no? Y el sector productivo por sí solo lo han demostrado las múltiples crisis, el 1930, 2008, finalmente de las crisis se sale, el tema es en cuánto tiempo, ¿no? Porque el sector productivo no va con incertidumbres. Y cuando digo incertidumbres es, por ejemplo, el cepo. Claro. ¿No? Bueno, ¿cuándo se sale el cepo? ¿Cuándo se juntan los dólares necesarios para salir? Pero en definitiva, yo, si soy empresario y tengo que hacer una inversión extranjera directa importante, primero voy a tratar de ver cómo puedo exportar, con qué tipo de cambio, si puedo recuperar esa inversión, si traigo inversiones de afuera, cómo entran las utilidades y salen las utilidades. Hoy todas esas respuestas todavía no están, ¿no? Gisela, también se ve el tema de la motosierra y la calidad de ajuste que se está haciendo incluso dentro del Estado. Lo hemos visto en estos días con las universidades, una poda brutal de los recursos, pero sin ningún otro tipo de instrucción, de reforma de ninguna clase. Digamos, es una poda brutal, pero que no va sobre el origen y la organización del Estado.
Y después lo que vemos es que finalmente hay como una especie de marcha atrás, porque se anunciaron cantidades de cierres de oficinas y dependencias que se suspendieron a los empleados, pero siguen cobrando el sueldo y no las cerraron porque estaban creadas por ley. Por ejemplo, toda una desprolijidad en la calidad de ese ajuste que tampoco entiendo bien cuánto puede durar en el tiempo sin que vuelva atrás por acción de la justicia, por ejemplo. Bueno, es un gran tema, ¿no? Porque en realidad el tema de cortar por cortar, bueno, es sostenible a lo mejor en un mes o 2 meses, pero luego ese ajuste inteligente es necesario, ¿no? Porque en definitiva, a ver, hay sectores que, bueno, que necesitan tener una regulación del gasto, en un gasto público que hay que decir que también es muy inflexible a la baja, ¿no? Porque la mayoría del gasto público tiene que ver con las prestaciones sociales y que en definitiva esas jubilaciones ahora no solamente se van a ajustar por inflación, sino que también no se está discutiendo hoy cuál va a ser ese programa previsional. Pero por otro lado también, por ejemplo, ¿no? El sector público es un gran motorizador la obra pública es un gran motorizador de la economía, no solamente en los textos de economía, sino también en la economía en general, creadora de puestos de trabajo indirecto e indirecto, y eso es un tema que uno puede discutir en otro ámbito y de otra manera, en esto del ajuste inteligente, qué tipos de obras se dan de baja o no, o qué denuncias se hacen, si hay sobreprecios o no, o hay corrupción. Pero sí es cierto que en términos económicos es un gran generador de empleo, de puestos de trabajo y además de motorizador económico, ¿no? Hay que decir que no solamente cayó en un 88% esa obra pública, sino que además el giro de dinero hacia las provincias cayó en un 99,9%. Exactamente. Todo eso no es sostenible porque, bueno, en definitiva, en algún punto, no solamente por una cuestión, hasta te diría, de actividad económica, sino también hasta de infraestructura, ¿no? De capital de un país, donde que todo empieza a caer, ¿no? Desde los pozos en las rutas, el tema de las luminarias, ¿no? Bueno, cuál es la calidad del país, eso está atado con cómo se reactiva esa obra pública, ¿no? Muchísimas gracias, Gisela, muy clara, como siempre, te agradecemos. Muchas gracias. No, el gusto es mío, muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas que tengan noches. lindo día. Bien, vamos a un nuevo corte. Un cortecito muy cortito y enseguida volvemos desde el Congreso de la Nación viendo qué está pasando con el tratamiento de la ley Bases.